Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, pero déjame comenzar haciéndote una pregunta. Imagínate que ya es el Mundial del 2018. Se va rápido el tiempo, ¿verdad? Imagínate que ya es el Mundial de fútbol. Imagínate que este Mundial sí llegó la selección nacional a las finales. ¿Okay? Yo sé que se requiere mucha fuerza de imaginación, pero imagínate que llegó a las finales la selección nacional y que en el último juego va a jugar contra Brasil. Y dices tú, bueno, pues no, pero hay posibilidades de que gane la selección nacional. Y entonces no nada más va a jugar en el último juego contra Brasil, sino que van 0-0, ya faltan 5 minutos para que acabe el partido. Y tú tienes boleto y estás sentado detrás de la portería, en el mejor lugar de la cancha. ¿Te imaginas esto? Y estás ahí viendo y ves cuando meten el gol de la victoria, en el último minuto 0-0 y México anota el gol y somos campeones mundiales y le ganamos a Brasil. ¿Te imaginas qué padrísimo sería eso? Y que tú estés ahí, ¿a poco no sería padre? Digo, para los que les guste el fútbol sería un sueño hecho realidad, ¿no? Pero ¿a poco no sería más padre todavía que tú estuvieras en el equipo? Sería más emocionante, ¿no? Que tú fueras parte del equipo que ganó la copa y que fueras parte de esa gran victoria y que fueras parte de todo esto. Y mira, te platico este ejemplo porque como cristianos muchas veces vemos lo que Dios hace en la vida de las demás personas y nos emociona. Y vemos que de repente había una persona que estaba enferma y fueron a orar por ella y el Señor le sanó. Y te emocionas y dices, wow, qué padre. Y ves una persona que está pasando por una dificultad financiera y alguien ora por él y de pronto de la nada surge alguien que dice, oye, yo te quiero apoyar y le trae una ofrenda y le ayuda con esto y de pronto las cosas empiezan a verse cada vez mejor y te emocionas y lo celebras con ellos. Pero muchas veces lo vemos nada más desde fuera, como si estuviéramos mirando un partido de fútbol, como si fuésemos nada más espectadores. Pero el estudio que estamos realizando sobre los dones del Espíritu es un estudio que nos llama no a ser espectadores, sino a ser parte del equipo. A que tú y yo nos metamos al equipo, a que tú y yo seamos parte del mover de Dios, del ministerio de Cristo en esta tierra, por medio de los dones del Espíritu Santo que Él nos ha repartido a todos y a cada uno de nosotros. Ahora déjame definir un poquito lo que es un don espiritual. Esta sería la definición. Un don espiritual es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo que se puede usar para glorificar a Cristo y para edificar a la iglesia. Es una capacidad especial que Dios te ha dado para glorificar el nombre de Cristo y para glorificar a la iglesia. Y veíamos la semana pasada y la semana antepasada que no tienes que ser una persona súper espiritual, que no tienes que ser una persona fuera de lo común, sino cualquier persona que cree en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador y que le ha entregado su vida, es una persona que puede recibir y que recibe dones del Espíritu Santo. No tienes que ser el gran hombre o la gran mujer espiritual, sino que al aceptar a Cristo en tu corazón eres parte de su familia y por ende su Espíritu Santo viene a ti y recibes dones de parte de Dios para que tengas una porción del ministerio de Cristo. Dios nos ha llamado como iglesia a que cumplamos su ministerio. Y tú y yo, decíamos la semana pasada, la antepasada, somos parte del engranaje de todo ese maravilloso reloj, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Tenemos un pedacito del ministerio de Cristo. No lo podemos hacer solos, decíamos, necesitamos a todo el cuerpo. Un engrane solo no sirve de nada, necesita otro engrane, que estén engranados, que se muevan y otros más que puedan hacer funcionar la maquinaria. Y de alguna manera Dios ha planeado que ese sea el papel tuyo y mío para la iglesia y que juntos podamos hacer funcionar el ministerio de Cristo. ¿Estás ahí? Eso es a grandes rasgos lo que hemos visto hasta hoy. Pero vamos a leer más adelante y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Esto es lo que dice la Biblia. Dice, porque a este es dada por el Espíritu
palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque el día de hoy te hemos adorado con todo nuestro corazón. Hemos recordado el sacrificio de Cristo por medio de la Santa Cena. Y hoy, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo le hable a nuestros corazones. Tú has traído a todos y cada uno de aquellos que tú deseabas que escucharan tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu palabra transforme nuestra vida y que podamos encontrar esa reconciliación en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, lo que acabamos de leer son una lista de dones que pone aquí el apóstol Pablo al escribirle a Corintios. Y todos estos dones que leímos, hay por ahí quienes dicen que esos dones ya no están activos en la actualidad. Hay gente que cree que esos dones eran única y exclusivamente para el tiempo de la era apostólica, cuando estaban aquí los apóstoles, y que cuando la Biblia se acabó de escribir, cuando la Biblia estuvo completa, entonces todos estos dones cesaron. Parte del por qué piensan de esta manera lo vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 13, verso 8, si lo miras conmigo. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces dice, bueno, como esto va a pasar, como las profecías van a acabar y las lenguas cesarán y la ciencia pasará, entonces ellos piensan que esto era exclusivamente durante el primer siglo. Incluso en el versículo 10 dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ellos interpretan este versículo tomando en cuenta que lo perfecto es la palabra de Dios. De alguna manera, a veces a mí me gusta imaginármelo, yo sé que es un ejemplo un poquito simplista, pero imagínate que está el apóstol Juan escribiendo el libro de Apocalipsis y todos estos dones de profecía, de sanidades, de milagros están operando en la iglesia y de repente él escribe el último amén de Apocalipsis y pone el punto, ¡pling! Y en ese momento todos los demás dones cesan de existir. Digo, no es que haya sido así, ¿verdad? Es a lo mejor un poquito simplista el ejemplo, pero es parte de lo que algunas personas creen, que los dones llegaron hasta ahí y que ahí terminaron. Sin embargo, cuando está hablando Pablo de lo perfecto, no está hablando de la Biblia. No está hablando de que lo perfecto sea cuando la Biblia se termine de escribir, sino cuando estemos en la presencia del Señor. Porque cuando estemos delante de Dios, cuando tú y yo estemos en su presencia, cuando Cristo haya venido a reinar, ¿para qué vamos a querer los dones? O sea, imagínate que alguien va a decir, estamos ahí todos los santos delante del trono de Dios y está ahí el Señor Jesucristo en su trono, maravilloso y exaltado, y de repente uno de los hermanos se levanta y dice, momento, tengo una palabra de parte del Señor. ¿De qué estás hablando? Pues aquí está el Señor, ¿verdad? O sea, no se necesita el don de profecía, no se necesita el don de lenguas, no se necesita ninguno de estos dones. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios mismo. Y Dios está ahí en su trono, no necesita que absolutamente estos dones sigan en operación. De eso es de lo que Pablo nos está hablando en Primera de Corintios. ¿Pero qué quiere decir? Que estos dones van a seguir, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Porque cuando el Señor venga y cuando el Señor esté en su trono, ya no hay necesidad para ellos. Pero mira, hay algo muy interesante que vemos aquí en la palabra de Dios. Vemos esta lista de dones y más adelante en el versículo 28 hay una segunda lista. Dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Te das cuenta cómo los dones son muy parecidos? De la primera lista que nos da Pablo a la segunda lista, son dones muy, muy parecidos, pero añade otros más.
Ahora, quiero que pongas atención a algo. Entre los dones más famosos, por decirlo de alguna manera, o los dones más asombrosos, como el don de la sanidad o como el don de lenguas, que son esos dones más sonados, ¿te fijaste cuáles pone entre ellos dos? Ahí en el versículo 28. Entre el don de sanidad y el don de lenguas pone el don de ayuda y el don de administración. Como que son dones que no vemos con mucho honor, ¿verdad? Si alguien tiene el don de ayudar o si alguien tiene el don de administrar. Yo sé que hay por aquí algunos que están estudiando contabilidad o que son contadores, pero si tú me dices, es que mi trabajo es totalmente emocionante, yo diría, seguro. Estás viendo números todo el día, ¿verdad? Y haciendo cuentas, ¿qué tiene de emocionante? Bueno, para él sí, ¿verdad? Es muy emocionante. Pero si lo comparas a lo mejor con el alpinista o con el piloto de combate, dices, wow, esos trabajos son emocionantes. Y entonces hacemos algunas actividades mucho más emocionantes o más honrosas que otras. Y la gente, de alguna manera, en Corinto se estaba dejando llevar por los dones más emocionantes, el don de sanidad, el don de lenguas. Pero ¿qué hay con el don de servicio? ¿Qué hay con el don de ayuda? ¿Qué hay con el don de administración? Y lo que Pablo está tratando de que tú y yo veamos es, en primer lugar, el que tiene dones no es porque sea muy espiritual, sino que es simplemente porque cree en Cristo y ha nacido de nuevo. Y en segundo lugar, el don chiquitiguao y el otro don que no te parece tan chiquitiguao es igual de chiquitiguao porque viene de parte de Dios. Nos está hablando de que todos estos dones son herramientas que Dios nos da para equipar a la iglesia. Ahora, estas listas no son las únicas listas que hay. Si tú ves Efesios 4, Romanos 12, Primera de Pedro 4, hay una lista de otros dones que no son los mismos. No hay un patrón de los dones, no hay un orden de cuáles y cuántos dones hay en la Biblia. Algunos dicen, hay hasta 29 dones en la Biblia. Otros dicen, no, nada más son 20. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea detrás de esto? Que el número de dones del Espíritu Santo es infinito. Quiere decir que Dios da tantos dones como Él quiere, a quien Él quiere, cuando Él quiere. Él nos capacita, Él nos da estas herramientas. Nos está mostrando que esta capacitación, este regalo de Dios viene no por quien tú eres, sino por quien Él es. De manera que no te puedes gloriar si tú tienes un don o tienes el otro. ¿Me explico? Y déjame decirte algo más. Hay algunos dones que duran muchos años y hay algunos dones que nada más duran un instante. No todos los dones son iguales y no todos los dones funcionan de la misma manera. Déjame te pongo un ejemplo. En 1 Corintios 7 dice que el celibato es un don. Entonces el poder es un don espiritual. El poder permanecer soltero o soltera sin necesidad de una pareja es un don de Dios. Pero déjame decirte algo, es un don que también puede ser un don temporal. Vamos a poner por caso que un hombre que tiene 45 años y que nunca se casó y que tenía el don de celibato, de pronto encuentra a una mujer que Dios ha puesto delante de él para que sea su esposa. Y entonces él decide casarse. Quiere decir que ese don de celibato le sirvió y fue útil todo el tiempo que Dios se lo dio. Todos esos 45 años que estuvo con él, ese don fue maravilloso. Pero nada más estuvo por un periodo de tiempo. ¿Me explico? Yo me acuerdo en una ocasión, la hermana de mi esposa estaba pasando por una enfermedad, por una situación muy delicada. La iban a operar, habían hecho estudios, y tenía un problema del cual ya la iban a operar y era algo muy delicado. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Siento en mi corazón que tengo que orar por mi hermana. Pero no sé cómo lo va a tomar porque ella no es cristiana y ella no entiende esto de orar por la otra persona, etc. Vamos a orar por ella. Y fuimos a orar por su hermana y mi esposa oró por su hermana. Al día siguiente le iban a hacer un estudio preoperatorio porque ya los 2 días entraba al quirófano.
Y entonces oró por su hermana, y cuando van y le hacen el estudio, todas las cosas que tenía, que la iban a operar por esos quistes o no sé qué cosas, tumores, no sé qué eran, ya no estaban, desaparecieron. Dices tú, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Y otras veces mi esposa ha orado por otras personas y no sanan. ¿Me explico? Pero en ese momento el Señor sanó a esa persona por medio de la oración que hizo mi esposa por su hermana. Entonces es algo que puede estar ahí y de pronto no estar. Y que sirve un propósito de parte de Dios. Por eso dice que los dones se dan cuando se necesitan. ¿Para qué? Mire el versículo 7. Para el bien común, para el bien de la iglesia. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho y para el provecho del cuerpo de Cristo. ¿Sabías eso? Ahora déjame decirte algo. Puede haber nuevos dones. No nada más tienes el don, porque dice la Biblia, veíamos la semana pasada que todos tenemos por lo menos un don, pero puedes tener nuevos dones. Y constantemente Pablo en el capítulo 13 nos dice, busca los dones más excelentes, busca el amor, busca este otro don. Podemos buscar y podemos anhelar los dones espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor quiere capacitarnos como su cuerpo para ser un reflejo de quien Él es. Ahora, ¿por qué será que Pablo da estos 9 dones de un solo trancazo? ¿Te fijaste todos los dones de los que hablamos ahorita? ¿Por qué los da todos de golpe? Te decía que en los capítulos 12, 13 y 14, Pablo los escribe para responder una duda que tiene la iglesia de Corinto. La pregunta era, ¿son más espirituales los que hablan en lenguas, los que profetizan, que todos los demás? No tenemos la pregunta en la Biblia, pero la podemos deducir por la respuesta. Y lo que dice es que únicamente estos dones son regalos del Espíritu Santo, no dependen de la espiritualidad o no de la persona, ¿ok? Pero quiero que veas estos dones de manera detallada conmigo y vamos a agruparlos nada más para comprenderlos un poquito mejor en categorías. Mira el versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces vamos a hablar que estos primeros dones son las palabras de sabiduría y palabras de ciencia. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad para navegar bien en la vida, la capacidad de poder tomar decisiones y de poder seguir las acciones necesarias para navegar bien en el curso de tu vida. De manera que cuando el Espíritu Santo te da el don de sabiduría, es un don tan especial porque te da esa capacidad de poder tomar las decisiones adecuadas de la manera que honra a Dios. Por eso es que algunos de ustedes a veces van con alguien que tiene el don de sabiduría y te dice, oye, fíjate que estaba escuchando lo que me platicaste y veo que, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no sé si te diste cuenta de este otro asunto? Y te empieza a explicar algo y dices tú, wow, no lo había visto así. Nunca me había pasado por aquí. ¿Qué razón tienes? Y entonces tomas ese consejo y lo sigues y te das cuenta que efectivamente fue un consejo muy sabio. Y muchas veces te queda así como que, es que esto tiene que venir de parte de Dios, porque de veras que es justo lo que necesitaba escuchar. Y te dan un consejo sabio, un consejo práctico, algo que tú puedes aplicar a tu vida para navegar bien por la vida. Hay hermanos, hay hermanas que tienen ese don, y ese es un don de parte del Espíritu Santo. En cuanto a las palabras de ciencia, está hablando de palabra de ciencia, es lo mismo que palabra de conocimiento. Yo no sé si tú te acuerdas, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, se suscitó un evento muy especial. Había un hombre que se llamaba Ananías y su esposa Zafira, y en aquella época este hombre y su esposa vendieron un terreno y vinieron a la iglesia bien sacalepuntas y dijeron, oh, vendimos nuestro terreno en tanto y queremos traer el dinero a la iglesia para bendecir a los hermanos. Y se andaban parando el cuello y todos muy acá, pero habían sustraído del dinero de la venta del terreno y se lo habían guardado y estaban echando mentiras.
Y cuando llega Ananías y cuando llega a decir todo esto a la iglesia, ahí estaba el apóstol Pedro, y cuando lo ve y cuando escucha lo que está diciendo, no te creas que Pedro tenía un amigo ahí que era contador. Ahora voy a redimir a los contadores. Y que sacó la calculadora y que tenía otro amigo que sabía de bienes raíces y que le dijo, no, Pedro, te están viendo la cara, mira ese terreno por la ubicación donde está y la plusvalía de la tierra no, lo que dicen que lo vendió no es en lo que lo vendió. No. Pedro no tenía eso, ¿verdad? Pedro estaba ahí en la iglesia y llega Ananías y dice, lo vendí en tanto y traigo esto al Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo, el don de ciencia, el don de conocimiento, dice, no es cierto. Y le dice a Ananías, ¿por qué has decidido mentir al Espíritu Santo? Y te sabes la historia, ¿verdad? Que en ese momento colgó los tenis, ¿verdad? Cayó muerto ahí Ananías. Y luego llegó la esposa y también, por lo mismo. Pero el Espíritu Santo es quien dio ese conocimiento al apóstol Pedro. Y el don de ciencia, el don de conocimiento, trabaja de esa manera. El Espíritu Santo te da un conocimiento que no podías haber adquirido de otra manera. A veces es una cosa como estas, otras veces puede ser el pecado en una persona. De pronto estás platicando con alguien y el Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Este cuate anda mal, anda haciendo esto y anda haciendo esto. Ahora, ¿para qué te lo da el Espíritu Santo? ¿Para que te vayas a tu casa y digas, oye, este cuate anda mal, fíjate que... No. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que le digas, oye hermano, ¿qué onda contigo? ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué está pasando por acá? ¿Verdad? Y ese es el don que el Espíritu Santo pone y reparte entre todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando estas cosas pasan, podemos reconocer que es el Espíritu Santo el que está hablando a la vida de las personas. Podemos reconocer que es Dios en medio de nosotros, obrando su voluntad y ampliando el ministerio de Cristo. Estos son los dones de palabra, te decía. Pero también están los dones de intervención divina. Mira, por ejemplo, el versículo 9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Ahora déjame decirte algo. El don de fe no es el mismo don o no está hablando de la misma fe que tenemos todos los creyentes. Esa fe por medio de la cual creemos que Cristo es Dios, que Cristo vino a morir por nuestros pecados, que Él pagó el precio de nuestra falta y nos redime y nos reconcilia con el Padre. Esa es una fe que Dios nos ha dado a todos aquellos que creen en Jesús. Todos tenemos esa fe, todos los que creemos en Cristo. Pero ese no es el don de fe. ¿De qué está hablando Pablo? Mira adelantito, ahí en el capítulo 13, verso 2. Dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. De ese tipo de fe está hablando. Está hablando del tipo de fe en la que una persona tiene la confianza absoluta de que Dios va a hacer algo, aun cuando no haya una promesa específica en las Escrituras, aun cuando no haya una cita bíblica que dice Dios va a hacer esto, pero que tú tienes esa convicción de que Dios va a cumplir su palabra, de que Dios va a hacer algo específico. Ese es el tipo de fe. Es como cuando le estás compartiendo a alguien de Cristo. Y de repente vienes con un hermano, con una hermana en la iglesia y le dices, fíjate que estoy bien preocupado porque no veo para cuándo esta persona le entregue su corazón al Señor. Y te dice, ¿sabes qué? Esta persona es salva, esta persona le va a entregar su corazón, estoy convencido de ello. Y te motiva y te emociona. O estás pasando por alguna circunstancia difícil y viene una persona que tiene el don de fe y te dice, ¿sabes qué? Dios te va a sacar de este problema. Ten la seguridad que vas a ver la luz al final del túnel cuando esto y esto pase. Y esa fe, esa convicción, esa certeza en el Dios en el que creemos, es un don especial que pone también el Espíritu Santo. ¿Y qué hace? Te inspira, te motiva, te llena de emoción por ver lo que Dios está haciendo. El otro tipo de fe, el otro tipo de don de intervención divina es el don de sanidad.
¿Te fijaste ahí en el versículo 9? Es el único de los dones que está en plural. ¿Te diste cuenta de eso? Mira lo que dice. Dones de sanidades. ¿Por qué habrá escogido el plural? ¿Por qué habrá dicho dones de sanidades? Mira, hay algunos que dicen, no, dijo dones de sanidades porque son muy específicos. Hay alguien que tiene don para sanar el dolor de cabeza y el dolor de cuello. Hay otro que tiene el don para sanar enfermedades nada más gastrointestinales. De verdad, ¿eh? Entonces dices, voy a orar por el que tiene el don de sanidad. Oye, fíjate que traigo un dolor en la ciática, ¿puedes orar por mí? No, mi don es nada más de cuello y cabeza. No, ¿verdad? No está hablando de que sean dones específicos de sanar situaciones específicas, sino que está hablando del plural, porque son ese tipo de dones que te comentaba, que son de una vez en cuando, que son dones específicos. Cuando oras por alguien y esa persona es sanada, en ese momento el Espíritu Santo puso ese don ahí. Pero no quiere decir que por todas las personas por las que ores van a sanar. Y en otra ocasión oras por otra persona y el Señor le sana. Y el Espíritu Santo ha puesto ese don ahí. Mira, yo me acuerdo en una ocasión de estando en Canadá, me hablaron por teléfono del hospital de Burnaby. Me dicen, Pastor Jorge, sí, fíjese que tenemos una persona aquí, un señor de Colombia, y dice, y está aquí solo y su mamá se está muriendo. Tuvo un derrame cerebral tremendo, no va a pasar de las próximas 2 horas, la señora va a morir. Y estamos muy preocupados porque este joven no tiene a nadie más aquí en Canadá, no tiene a quien hablarle, no conoce a nadie, tiene un poquito aquí, la mamá lo vino a visitar, puede venir a ayudar a este joven. Sí, claro que sí. Y fuimos mi esposa y yo al hospital y vimos a la mujer en la camilla, hablamos con el médico y el médico nos dijo, esta mujer no pasa de 2 horas, pero va a morir. Entonces no me preocupa que oren por la mujer, me preocupa el hijo. Y yo, ¿por qué? Dice, porque no tiene a nadie y lo veo muy mal al hijo, entonces por favor háganse cargo del hijo. Eso me lo dijo el doctor. Y estando ahí, de esas veces que tú dices, esto es algo de Dios, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a orar por esta mujer, yo sé que Dios la va a sanar. Y oramos por la mujer y oramos por sanidad. Y no te creas que hicimos una oración ni a gritos, ni 3 horas, ni mucho menos. Fue simplemente, Señor Jesús, sánala por favor. Y nos fuimos. Y la mañana siguiente la mujer estaba como si nada. Tenía algunas secuelas del derrame, tenía la mitad de su cuerpo inmóvil, pero no murió. No murió. Y son esas cosas que tú dices, yo sé que esto lo hizo el Espíritu Santo. Ahora, no vayan a hacer aquí una cola ahorita porque no es así, ¿verdad? Así no funciona. Es algo que el Espíritu Santo hace cuando Él quiere, como Él quiere, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero es real. Son cosas que verdaderamente ocurren. Y yo creo que esa es la razón por la que está hablando de esta manera aquí el apóstol. Y mira, el siguiente tipo de dones de intervención divina es el don de milagros. Y las sanidades son como una subdivisión de los milagros, pero no todos los milagros son sanidades, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Jesús alimentó a los 5,000? Es un milagro, ¿no? Un milagro, definitivamente, no era una sanidad. Un ejemplo del don de milagros es cuando está el apóstol hablando con uno de los gobernadores y andaba por ahí un falso profeta que se llamaba Bar Jesús. Y este falso profeta andaba engañando y llega el apóstol y dice, desde este momento te vas a quedar ciego. Elimas, Bar Jesús. Y en ese momento se queda ciego y el gobernante cree inmediatamente en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Y son dones, todos estos que te platico, de sanidades, de milagros, de fe, son dones que cuando los vemos en acción no podemos negar la intervención de Dios. Son la muestra indudable de que Dios está obrando en medio de nosotros. ¿Estás ahí? Mira los siguientes dones. Estos están bien interesantes también. Dice en el versículo 10,
a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus. Estos son los dones que me encanta que estén juntos, porque te está hablando de que el don de profecía y el don de discernimiento de espíritus, necesitas el don de discernimiento de espíritus para saber y poder juzgar esas profecías, que son verdaderamente profecías que vienen de parte de Dios. Ahora déjame decirte algo, porque el don de profecía es un don muy controversial, pero creo que es importante que entendamos lo que la palabra de Dios habla acerca de esto. Hay algunas personas que te dicen que el profetizar sencillamente es predicar. Que cuando el pastor se para a predicar y te dice, te habla la palabra de Dios, está profetizando. Y es cierto, es una manera de profetizar, es una manera de hablar la palabra de Dios y de declarar la palabra de Dios. Pero no es así como lo usa el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de la profecía de otra manera. De hecho, en el Nuevo Testamento nos dice que Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Y sabemos que las mujeres no predicaban, que las mujeres no enseñaban la palabra de Dios. Sin embargo, eran profetisas. En Hechos 11 y en Hechos 21 nos habla de Agabo, un hombre que profetizaba, y empieza a profetizar en Hechos 11 de que iba a haber una gran hambruna en Jerusalén, por lo cual todas las demás iglesias tenían que prepararse y apoyar económicamente a la iglesia de Jerusalén y prepararse para esa gran hambruna que iban a experimentar. En el capítulo 21, Agabo le dice al apóstol Pablo, mira, cuando vayas a Jerusalén te van a arrestar. Y toma su cinto y se ata las manos y le dice, esto es lo que va a pasar contigo cuando llegues a Jerusalén. Y está profetizando, está diciendo algo que va a ocurrir. Y es el tipo de profecía que tú y yo pensamos cuando hablamos de profecía. Alguien que nos anuncia lo que va a pasar. Pero déjame decirte algo, hay un peligro. El peligro es que en muchas iglesias se toma el don de profecía como la palabra infalible de Dios. Y una de las razones en las que se ha mal usado el término es que viene alguien que tiene el don de profecía o que dice tener el don de profecía y te dice, así dice el Señor, y ¡pum!, te da la palabra. Y entonces la iglesia considera que eso es palabra de Dios, que Dios está hablándole al profeta y el profeta está hablándole a la iglesia. Y muchos de ellos incluso profetizan versión Reina Valera, ¿verdad? Vosotros sabéis desde antes lo que Dios os ha querido decir. Y empiezan a profetizar, a decir estas palabras como si fueran palabra de Dios. Pero no es así. ¿Por qué te digo que no es así? Por 2 cosas. La primera, porque esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya está terminada. Los únicos que tenían la autoridad para hablar palabra de Dios en el Antiguo Testamento eran los profetas, en el Nuevo Testamento los apóstoles. Cuando muere el último de los apóstoles, el apóstol Juan, pone el último punto en la Biblia y dice, ya está escrita la palabra de Dios. Ya no hay nueva revelación específica de parte de Dios. Dice, al que le quite o al que le agregue a este libro, las maldiciones contenidas en él vengan sobre aquella persona. De manera que si el día de hoy alguien viniera y Dios le hablara a un profeta y le dijera, diles esto dice el Señor, tun, 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 tendríamos que tomar esas palabras y ponerlas en la Biblia. Pero como ya está completa, Dios ya dio su palabra, ya nos reveló su palabra. De manera que la profecía tiene que ser algo diferente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice, examina las profecías y que juzguemos las profecías. No diría eso si es palabra de Dios. Palabra de Dios se obedece y punto. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos nosotros en la palabra de Dios, en la Biblia, es la palabra de Dios completa. El don de profecía funciona diferente, como en el sentido en el que lo vemos en el Nuevo Testamento. Cosas muy específicas para personas muy específicas en un contexto muy específico. La profecía de la hambruna de Jerusalén era para Jerusalén en ese momento. La profecía para Pablo de que lo iban a arrestar en Jerusalén era para Pablo nada más. No era una profecía que tenía un cumplimiento más allá de Pablo, sino únicamente para él.
¿Me explico? En la palabra de Dios las profecías son profecías que tienen un cumplimiento universal, un cumplimiento mayor. El don de profecía es diferente en ese sentido. El don de profecía es tan distinto como alguien que viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Estaba orando por ti el otro día y a lo mejor vas a decir que estoy loco, pero yo creo que ahora que vayas a la universidad, no sé, creo que hay un maestro que te va a hacer la vida imposible y que va a estar a punto de hacerte alejar de tu fe, para que te pongas al tiro con eso. Y es algo que un pensamiento, un sentir que viene de parte de Dios para alguien en particular, en un momento en particular en su vida. ¿Me explico? Pero no puedes decir, el Señor dice. ¿Tiene sentido? ¿Sabes cuál es el problema? Que nos da a veces flojera. El tomar la palabra de Dios, el escuchar el contexto, el estudiar el verbo, la gramática, qué es lo que quiere decir, qué es lo que decía para esa gente, qué es lo que significa para mí y cómo puedo vivir lo que Dios tiene para mí. Es más fácil, ve con aquel que te diga lo que Dios quiere. No, Dios nos dio su palabra. Dios nos dio su palabra. Nos habla de otros dones también, nos habla de diversos géneros de lenguas, nos habla de interpretación de lenguas. Y vamos a hablar un poquito acerca de estos dones la próxima semana y la que sigue cuando entremos un poco más al capítulo 13 y al capítulo 14. Pero lo que quiero que veas en este pasaje es que nos necesitamos los unos a los otros. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios no le ha dado a una sola persona todos los dones. Los que dicen que tienen todos los dones es gente egomaníaca que se cree súper espiritual. Dios no le ha dado a nadie todos los dones. Nos ha repartido para que tú y yo nos complementemos, para que tú y yo nos apoyemos, nos ayudemos y crezcamos juntos en lo que Dios tiene para nosotros. Escúchame, por favor. El lugar de la iglesia, los domingos, es para la proclamación de la palabra. Pero entre semana, cuando estamos en grupos pequeños, cuando nos reunimos a convivir, cuando nos juntamos a tomar el café, cuando empezamos a orar los unos por los otros, ahí es donde los dones del Espíritu empiezan a fluir. Ahí es donde empezamos a alimentarnos mutuamente. Ahí es donde la persona que escucha tu problema puede orar por ti. Ahí es donde tú puedes exhortar a alguien y animarle a caminar con algo. Déjame decirte algo tremendo. Hay cristianos que tienen toda la vida luchando con un pecado o toda la vida luchando con un problema y están encerrados en su cuarto en oración, en oración, en oración y ayunan y oran y el problema no se va a ningún lado. Pero nunca se han atrevido a ir con otro hermano en la iglesia y decirle, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Y ese otro hermano puede tener el don del Espíritu Santo que necesitas de parte de Dios para ser restaurado, para caminar, para aprender, para ser exhortado. ¿Me explico? Dios nos repartió dones para hacer esto y no podemos creernos mucho por el don que nos ha dado. El otro día me escribe una señora por el Facebook, no quiero adularlo, pastor, ella no viene a la iglesia, va a otra iglesia, pero oye los mensajes por internet. Dice, no quiero adularlo, pero cuando usted predica entiendo muy bien la palabra de Dios. Digo, pues eso no depende de mí, eso es un don del Espíritu Santo, pero igual no tengo el don para la cocina. ¿Me explico? Pónganme a cocinar, verán cómo les va. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Hay gente que sabe escuchar, hay gente que no para de hablar, ¿verdad? Hay gente que no sabe escuchar. Hay gente que puede identificarse con tu problema. Hay gente que no tiene ningún problema en desprenderse de sus bienes para bendecirte. Hay gente que, ¿me explico? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha equipado para que en esa multitud de dones podamos ver el Espíritu Santo obrando por medio de la iglesia. Y cuando la gente allá afuera ve al Espíritu de Dios obrando entre nosotros, no pueden negar que Dios está aquí. ¿Estás ahí? El Espíritu Santo
decide quién recibe qué. ¿Cómo es que el Espíritu Santo toma esa decisión? No nos lo dice. No nos dice cómo. Pero ¿sabes qué? No tiene que decirnos. Él es Dios. Él es Dios y Él sabe lo que el cuerpo necesita y cuándo lo necesita y cómo lo necesita. Y esta mañana yo quiero decirte algo muy importante. Dios te ha dado dones muy especiales, no para que seas espectador, no para que estés viendo a Dios obrando por las vidas de otras personas, sino para que tú los pongas en acción. Porque Dios te ha dado a ti cosas únicas que nadie más tiene y que todos necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de nuestro Señor. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, esta mañana. Primeramente, Dios, porque tú nos has ofrecido el camino para estar reconciliados contigo. A través de Cristo en esa cruz, tú nos mostraste, Señor, el amor perfecto, el amor sacrificial, aquel que dio su vida por nosotros, el justo por los injustos. Señor, para que nosotros podamos recibir su sacrificio y ser limpiados de nuestro pecado y ser reconciliados contigo. Te damos gracias por ello, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque tú eres quien nos capacita en cada una de las diferentes maneras que necesitamos ser capacitados, en cada una de las diferentes áreas, Señor. Yo te doy gracias porque nos das oportunidad de ser parte de tu familia, de estar en el equipo, de ser esos instrumentos en tu mano, Señor, que muestren a este mundo tu gloria y tu verdad. Padre, capacítanos y úsanos poderosamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.